¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Bueno, le cuento a la audiencia, ¿qué tal Roberto? Camilo te saluda. ¿Cómo te va, Camilo? Le cuento a la audiencia, Roberto Irrazábal es periodista del diario Última Hora. ¿Seguí en Última Hora, Roberto? Sí, sigo. Bien. Y había participado de una investigación periodística hace ya una buena cantidad de años. ¿En qué año fue esta investigación de González Daer? 2010 fue, Camilo. 2010. Para refrescarle un poco a la gente la memoria, ¿podrías contarnos en qué consistió esa investigación? Bueno, esa investigación consistió en... descubrió una serie de propiedades, una centena de propiedades del entonces presidente del Congreso, era Óscar González Daer. ¿Era presidente? Era presidente del Congreso en ese momento. Y bueno, era una centena de propiedades del presidente del Congreso en ese entonces, de González Daer, que tenían datos adulterados en el sistema informático de la Municipalidad del Luque, con el cual el tipo estaba pagando una miseria en concepto de impuestos inmobiliarios. O sea, el tipo, él pagaba una suma ínfima, por decirlo, una casa que era una esquina en el centro de 2 pisos sobre una zona súper comercial. Eso paga una millonada. Y él estaba pagando como si fuera un terreno baldío sobre una calle de tierra en una zona rural. Entonces eso achicaba el impuesto. Y bueno, y eso multiplicado por 100 propiedades da una suma millonaria. ¿Ustedes llegaron a detectar alrededor de 100 propiedades de González Daer en Luque? Aproximadamente. Pero esa es una cantidad gigantesca. Sí, ahora saltaron más con el tema de la ANDE, ¿verdad? Pero lo que nosotros nunca pudimos probar, porque la gente tenía miedo de hablar, de dar la cara, es que el tipo se hizo de propiedades a través de la usura. Claro. O sea, prestaba plata y luego, no sé, según algunos testimonios que no, bueno, la mayoría de los testimonios que no se hacía encontrar o no quería que se salde esa deuda para él poder quedarse con las propiedades. Y así se hizo de un montón de propiedades. Esa es la parte que nadie se animó a contar, pero sí probamos así categóricamente que esas propiedades estaban a su nombre y que estaba pagando impuestos inmobiliarios irrisorios por datos adulterados en la municipalidad de Luque. Eso también probamos, que los datos fueron adulterados. Espérame, no vaya que no avances mucho, Robert, que quiero hacerte escuchar lo que ayer le preguntábamos a una persona de la ANDE, porque también nos llegaron a nosotros denuncias que propiedades de González Daer pagan sumas irrisorias, 100.000 guaraníes, 120.000 guaraníes. Sí. Ahora, diciembre, enero, que justamente vino el registro del aumento de las tarifas. Claro, ¿Tenés Néstor allí para hacerle escuchar? Escucha un poco, Robert, lo que decía ayer uno de los directivos allí de la ANDE. Sí, nosotros tenemos registrado como cliente a Óscar González Daer en más de un suministro. Aparentemente él tiene varias viviendas como propietario y según lo que podemos comprender, porque no integramos la parte de su vida comercial, alquila estos lugares. Entonces hay algunos casos en que inclusive está consumo mínimo cuando no tiene inquilinos y otros casos en que tiene un consumo muy importante. Hay varios departamentos, hay dúplex y viviendas a nombre de esa persona. O sea, entonces les consta a ustedes esto. Sí, nosotros hicimos la evaluación inmediatamente ya en el 2015 con la denuncia y hoy sacamos otro reporte de la cantidad de suministros con su nombre exacto y son más de 100. Y con el nombre así, Óscar González Daer Planta Baja, Óscar González Departamento 1, hay más inclusive suministros. Más de 100 propiedades pudieron detectar desde la ANDE. Ya. Propiedades a su nombre. A su nombre. Mira, nosotros cuando hicimos la investigación atravesamos varias capas. Una de las capas era primero la municipalidad del Luque. En esa municipalidad, o sea, en los registros de la municipalidad del Luque había varias propiedades que no estaban a su nombre, figuran a otro nombre. Nosotros, porque teníamos el dato preciso, indagamos más, llegamos hasta los registros públicos de la propiedad y ahí corroboramos que sí eran propiedad suya. Y ustedes llegaron hasta la municipalidad y allí detectaron que se adulteraban los datos catastrales de la propiedad. Se adulteraban los datos. Nosotros vimos que no sé si sabes que los impuestos inmobiliarios, si la municipalidad no te reclama por vía judicial, expiran a los 5 años. Sí. Entonces él lo que hizo fue primeramente hacer expirar toda la deuda que él tenía de sus propiedades, no pagó ni un peso por esa propiedad de los 5 años para atrás, o sea, pasando
6 años. Desde 6 años para atrás ya no pagaban nada. Y lo de los 5 años se ajustaron se modificaron los valores de las propiedades porque estaban los valores reales y figuraron cero construcción, el tipo de calle, todos esos datos se adulteraron para que a la hora de sacar el valor de lo que tenía que pagar en impuestos sea muchísimo más bajo. Para diseccionar, ustedes detectaron que primera operación hizo que caduquen los impuestos inmobiliarios de tal manera que no se puedan cobrar más. Y segunda operación, modifica la superficie construida de tal manera a que los impuestos sean menores todavía. El intendente que estaba al mando en ese momento, Carcallo, era un tipo que fue puesto por él, era su taura, como se dice, ¿verdad? Era su candidato, ¿verdad? De hecho que tenemos información que él le ordenó no dar ninguna declaración y todo ese tiempo nosotros le buscamos al intendente y nunca dio la cara, se escondió todo el tiempo de las publicaciones, no dio nunca la cara, jamás salió a dar alguna explicación de por qué estaba todo eso así adulterado. Bueno, y bueno, entonces ese intendente fue el que le otorgó la exoneración de las deudas. Sí, que después, Carcallo, después de dejar de ser intendente, fue nombrado en el Congreso como médico. Y decime esta cuestión, esto ocupó tapas del diario Última Hora por varios días. Sí, varios. Fue un escándalo. Sí, él fue abucheado en público en un acto de la época del Bicentenario. Y tuvo que ir hasta la municipalidad a pagar todo lo que debió y se le abrió un proceso. Nosotros hicimos la denuncia en la fiscalía, Yucio agarró el caso, fue una denuncia innominada porque no teníamos probado que él haya adulterado los datos. O sea, obviamente fue un funcionario por orden, entonces ese funcionario era el que debía decir, bueno, yo lo hice porque me obligaron, ¿verdad? Pero resulta que al caso solamente le persiguieron a un funcionario que desapareció del mapa, que no lo hicieron, lo escondieron, lo buscamos hasta en su casa y jamás dio la cara. Y no sé, habría que preguntarle al fiscal Yucio en qué terminó ese caso, ¿verdad? Porque a nosotros nos sorprendió que una denuncia innominada le haya exonerado a González Daer del proceso cuando ni siquiera se inició la investigación, no se hizo ninguna declaración indagatoria, nada, y ya él estaba limpio. A ver un poco, estas eran propiedades de Óscar González Daer, sí, a su nombre, más de 100. Ya se comprobó, o sea, ya no hay duda que se dejó caer el plazo para cobrar los impuestos inmobiliarios. Sí. Después se modificaron también las dimensiones de las áreas construidas para que sea menor todavía. Se hizo un fraude. Sí. Eso está comprobado, no es una versión periodística. No. El fiscal Yucio toma la causa, abre la investigación. Nosotros le llevamos a Rey el caso, le mostramos todo, nosotros pedimos por Yucio porque era en ese momento un fiscal con mucha credibilidad, pero mira, el gran descubrimiento de esta investigación no solamente fue que González Daer tenía esas propiedades, sino fue el actuar del fiscal. Entonces le sacó la máscara al tipo, por fin se le desnudó de que no era tan paladín de la justicia como él vendía. Yucio le procesa a un funcionario de menor rango y dice González Daer no tiene nada que ver en este caso y le exonera de cualquier tipo de proceso. Así mismo. ¿Y cómo justifica el fiscal Yucio en ese entonces que, siendo González Daer el propietario de las 100 propiedades, vale la redundancia, habiéndose comprobado que se adulteraron los datos, que se dejaron caer los plazos judiciales, dice no tiene nada que ver González Daer si él era el beneficiario directo, no indirecto? Esa es la gran pregunta que nosotros nos hicimos y que se lo hicimos también a él en su momento y que él trató de justificar diciendo que no, que explicaciones jurídicas, fiscales, ¿sabes? Cuando alguien quiere blanquear encuentra todos los argumentos. ¿Y después cómo terminó la causa? Eso habría que preguntarle al fiscal. Hasta mi entender no pasó nada, quedó en el pared. En ese momento Óscar González Daer era presidente del Congreso. En el gobierno estaba Fernando Lugo. Así mismo. ¿Verdad? No, del Frente Guasú en ese momento. ¿Cómo? Eran aliados con el Frente Guasú en ese momento. Él fue presidente del Congreso con votos del Frente Guasú. Sí. Yo suelo contar una anécdota que, bueno, por supuesto cuando yo contaba recién me decían que estaba loco, delirante y que inventaba esa cuestión. Yucio quería ser fiscal general del Estado. Llegó a hablar hasta con Lugo para pedirle a Lugo que haga los trámites para que le incluyan en la terna.
se reunieron en la casa de Óscar González Daer, Fernando Lugo, Óscar González Daer, Lilian Samaniego, Arnaldo Yucio se va a pedir allí. Y Arnaldo Yucio había dado a entender que podía aplicar sus buenos oficios para sacarme a mí un proceso judicial, pero quería estar en la terna. Fue el momento en el que González Daer estaba siendo denunciado por ustedes y cuando Yucio, de manera oculta, hablaba con González Daer para que se le considere la terna de fiscal general del Estado. Tal vez esa sea una de las explicaciones. Tal vez. Yo digo como hipótesis, no estoy asegurando de que haya sido así, pero... No tenemos forma de comprobar eso, pero sí hay una gran... ¿Qué puede sospechar? Una gran pregunta ahí.